Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a la sesión de análisis cuantitativo de datos. Espero que todo el mundo esté bien. ¿Qué tal lleváis el curso? Imagino que muchas formaciones, muchas clases y que poco a poco pues dándole sentido a todo, ¿no? Bien. Bueno, pues como os dije, hoy tenemos una clase densa que se alargará bastante. Igual a mitad de clase intentamos hacer un pequeño descanso si nos da tiempo, si vamos bien. Así que nada, pues vamos a por ello, ¿no? Vamos ya a arrancar. Justamente al final de la clase anterior empezamos a hablar de algo que íbamos a ver en esta sesión, que son los diseños de investigación. Estuvimos hablando de los diseños experimentales, pero no hablamos de otros tipos, como pueden ser los diseños cuasi experimentales y los diseños observacionales. En grandes rasgos dijimos que en los diseños experimentales se manipulaban, en este caso, la variable independiente para conocer la relación de causalidad con una variable dependiente. Además dijimos pues que había aleatorización de las personas que participaban en ese estudio. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo ilustrativo de los diseños experimentales, aunque luego a lo largo de la presentación lo iremos desglosando un poco más. Dice experimento con animales a los que se les administra una sustancia en laboratorio y se analiza su comportamiento antes y después del experimento, en unas condiciones de laboratorio en las que se controlan todas las posibles variables extrañas. Sin embargo, en los estudios cuasi experimentales, pues no podemos controlar todas las variables extrañas, con lo cual no se puede establecer una relación de causalidad entre la variable independiente y la dependiente. Pero sí podemos conocer asociaciones, relaciones entre las variables. Ejemplo, dice, se administra un cuestionario de personalidad a un sujeto para describir si es introvertido. La medición no se realiza en condiciones de laboratorio en las que se controlan todas las variables extrañas, no se puede, pero en cambio evaluamos al sujeto en su contexto natural. Luego pondremos algún ejemplo más. Y ya por último, pues tenemos los diseños observacionales. Al final tampoco se puede establecer relación de causalidad, porque lo que buscamos es describir las conductas y cómo se observan en un contexto determinado. Bien. Y al final nosotros con la investigación científica, repasando un poco lo que dijimos en la clase anterior, también lo que buscamos es a través de la contrastación de hipótesis, hay un conocimiento previo, examinamos qué dice ese conocimiento previo, establecemos una hipótesis y lo que buscamos es crear nuevo conocimiento. Y al final, la diferencia del conocimiento científico y el conocimiento ordinario, que precisamente el conocimiento ordinario, pues es aquel que va de boca en boca, es que el conocimiento científico pues tiene una replicabilidad, base empírica, sistematicidad, validez, flexibilidad. Sin embargo, el conocimiento ordinario pues no está probado científicamente, repasando, hablando así un poco de forma resumida. Y al final, con el conocimiento científico, pretendemos crear teorías, leyes, hipótesis. Bien, y repasando lo que dijimos también en la clase anterior del martes pasado, al final, a través de la observación inicial, lectura inicial, planteamos el problema, en base a ese problema formulamos una hipótesis, realizamos nuestro experimento, contrastamos la hipótesis con los resultados que hemos obtenido y después discutimos los resultados para finalmente elaborar un informe. Ese sería el procedimiento del método científico. Básicamente lo que vimos en la otra clase, pero resumido. Bien,
¿Y cómo podemos buscar la replicabilidad en el método científico? Pues aparecen tres estrategias. Primero, el método inductivo, en el que pasamos de los datos a las conclusiones, de lo real a lo teórico. Mediante nuestras observaciones, en nuestro estudio, formulamos conocimiento teórico. Y luego del método deductivo, que sería lo contrario. Pasamos de la teoría a los datos. De lo teórico pasamos a lo real. Y en el método hipotético deductivo, precisamente lo que hacemos es aunar ambas opciones. Pasar de la teoría a los datos y de los datos a la teoría en un proceso cíclico. Es decir, el método hipotético deductivo es el que utilizamos en nuestras investigaciones, mayoritariamente, sobre todo cuando hacemos estudios originales. Bien, aquí tenemos algunas etapas o pasos necesarios para la aplicación del método científico. Primero sería el nivel teórico conceptual, lo que dijimos de crear el marco teórico, formular el problema, la revisión bibliográfica, crear la hipótesis. Luego tenemos el nivel metodológico. ¿Qué diseño de investigación vamos a utilizar? ¿Qué tipo de recogida de datos vamos a hacer? ¿Qué instrumentos vamos a usar? Luego estaría el nivel estadístico analítico. ¿Qué análisis de datos vamos a hacer? ¿Cómo, pues, vamos a interpretar esos resultados? ¿Qué estadísticos? En la segunda parte de la clase hablaremos de estadísticos cuantitativos y puede que os dé dolor de cabeza. Aviso. Preparad las fuerzas porque vamos a ir de menos a más. Bien, seguimos. Repaso del último día. ¿Cuáles son las fuentes de problemas científicos? El contacto con la realidad, el conocimiento previo y otras teorías científicas pueden ayudar a generar conocimiento o a generar problemas, perdón, generar problemas de investigación. Bien, criterios para elegir el problema. Algunos ya los dijimos en la última sesión. Repaso. Debe incrementar el cuerpo de conocimiento. Acordaros que dijimos también algunas preguntas guía. Debe conducir a nuevos interrogantes. Debe de ser investigable, que pueda investigarse. Y debe de ser viable para el investigador. Conocimientos, medios, materiales, recursos. Y ahora, pues vamos a clasificar desde un punto de vista metodológico a las variables. Tenemos la variable independiente, que sería aquella pues, que se manipula o que influye sobre la dependiente. La variable dependiente, que sería aquella pues, que se ve influida o relacionada con la independiente. Yo modifico la independiente y provoca un cambio en la dependiente. Por eso dice aquí que es aquella que se mide. Y las variables extrañas, que son aquellas variables que pues están posiblemente modificando la relación entre la variable independiente y dependiente, no se quieren medir, no se quieren manipular y tampoco las podemos controlar. Son aquellas variables que pueden estar influyendo. La relación entre la independiente y la dependiente. Bien, y aquí tenemos un esquema que resume lo que, un poco lo que hablábamos al principio y añade alguna información nueva. Tipos de diseños de investigación. Hablábamos de diseños experimentales,
que lo hemos explicado antes, requieren aleatorización en los grupos de estudio y causalidad. Los diseños cuasi experimentales no requieren aleatorización, no se manipula de forma intencional la variable independiente, y los diseños observacionales. Al final lo que se busca es describir la conducta, no se aleatoriza. Bien, y luego para realmente en un estudio cuantitativo conocer pues que el estudio realmente es fiable, lo que se ha medido, los instrumentos de medida son fiables, que miden lo que tienen que medir, pues en cuantitativa utilizamos mayormente dos estadísticos que son el alfa de Cronbach y el coeficiente omega. No sé si a alguien le suena. Para saber que los ítems de una escala están midiendo el constructo que tienen que medirse. Utiliza la fiabilidad. Alfa de Cronbach y coeficiente omega. Luego lo explicaremos. Y luego, la validez. Hay distintos tipos de validez. Una de las más importantes es la de constructo, que es aquella en la que se compara el instrumento de medición con otro instrumento parecido para saber que lo que está midiendo pues tiene relación, porque al final si se mide lo mismo debe de haber una relación con ese instrumento. Bien, y dentro de los estudios cuantitativos y de los observacionales podemos encontrar los descriptivos, los analíticos, que luego explicaremos. Los descriptivos pueden ser transversales o longitudinales. Transversal dijimos que era cuando yo medía en un momento concreto y longitudinal cuando yo medía varias veces en el tiempo. Y los analíticos que pueden ser prospectivos o retrospectivos. Luego lo explicaremos más en detalle. Aquí clasifica los experimentales junto con los cuasi experimentales. Y luego ya habla también de estudios cualitativos, que lo habréis visto con Elías, si no me equivoco, o lo vais a ver próximamente. Y los estudios de revisión, que también aparecen en esta tabla. ¿Alguien conoce los estudios de revisión? Están las revisiones narrativas, sistemáticas, también están los metaanálisis, que son los más comunes que se utilizan. Luego, dentro de los tipos de revisión, hay muchísimos subtipos. Scoping review, revisión paraguas, etcétera, etcétera. ¿Os suena? No me voy a detener ahí porque no es el objeto de la sesión, pero os los menciono para, si alguien quiere ahondar más, pues que lo sepa. Bien, empezamos por los estudios observacionales. Al final, no hay manipulación de las variables. Se busca conocer cómo se comportan las variables en su entorno natural. Pueden ser variables que o bien vienen dadas, como el género, la personalidad, o no pueden ser manipuladas por cuestiones éticas. Al final, el investigador selecciona una muestra de participantes con las características concretas que él quiere observar y realiza una investigación midiendo esas variables. ¿Qué pasa? Al final, las conclusiones que se obtienen de este tipo de estudios son simplemente asociaciones relacionales, pero no puede establecerse relaciones causa-efecto, puesto que son estudios observacionales. Y un estudio observacional muy característico, muy común,
muy dado es el estudio observacional descriptivo. Al final, lo que se hace, tanto de forma transversal en un momento en el tiempo o de forma longitudinal, es describir las características de una población en un momento del tiempo o en varios momentos longitudinal. Un momento transversal o varios momentos. Y aquí podemos encontrar como ejemplo estudios epidemiológicos. Imaginaros que estáis examinando pues, la incidencia de las lesiones de espalda en nadadores en un momento del tiempo. En el año 2025, en diciembre de 2025, en los 12 meses de 2025 longitudinal o en diciembre de 2025 transversal, por ejemplo. Y en este tipo de estudios observacionales descriptivos que se utilizan muchísimo en salud, aparecen dentro de la prevalencia, que serían las personas que tienen dicha patología, imaginaros dolor de espalda, dos opciones. La prevalencia de periodo, que serían las personas que tienen esa patología en un periodo de tiempo, y la prevalencia, pues, lifetime prevalence, que sería la prevalencia a lo largo de su vida, personas que han tenido la patología durante toda su vida, por ejemplo. Y luego está también la incidencia, que sería la variable de casos nuevos de esa patología por unidad de tiempo. Normalmente se utiliza un año. Ejemplo. Imaginaros que queremos conocer el dolor de espalda inespecífico y podemos examinar estos tres tipos de variables. Prevalencia de periodo, prevalencia en subida y la incidencia, por ejemplo. Eso sería un estudio observacional descriptivo. Al final lo que hacemos es describir las características de la población. Uy, que me paso. Bien, como veis, observamos las variables, no hay manipulación. Planteamos una hipótesis inicial sobre la teoría y sobre la posible relación entre las variables. Bien. Y a veces lo que también se puede hacer es examinar posibles relaciones de covariación entre las variables. Para eso se utilizan los estudios ex post facto. En ese tipo de estudios se examinan variables que puedan influir en la relación de las variables observadas. Pero nunca existe manipulación. Al final lo que se busca es, pues, conocer cómo se relacionan las variables en un contexto. Bien. Y las técnicas de muestreo son un proceso muy importante en estos estudios. De hecho, podemos encontrar estudios que utilizan metodología observacional, que utilizan cuestionarios, que utilizan varios tipos de técnicas cuantitativas. Bien, dice, este tipo de estudios se utilizan habitualmente para conocer aquellos factores que se relacionan con los trastornos. Ejemplo, de manera positiva, relación de las variables, factores de riesgo, consumo de cannabis, factor de riesgo de desarrollar psicosis. De manera negativa, relación de las variables, factores protectores, estilos de personalidad positiva, factor protector de la enfermedad. Pueden utilizarse para conocer tanto factores protectores como factores de riesgo, por ejemplo. Bien, ejemplo de estudio observacional analítico. Aquí tenéis un par de ejemplos. ¿Existe relación entre las horas de estudio y el rendimiento académico? ¿Existe relación entre el estado de flujo educativo y los estilos parentales? Al final, se examinan las variables en un contexto para conocer variables que puedan influir de forma positiva o de forma negativa en un suceso. Recordatorio, tenemos los estudios observacionales descriptivos y los estudios observacionales analíticos.
Bien. Y el problema en este tipo de estudios son las variables extrañas. Al final, si no podemos controlar las variables extrañas, pues claro, a veces los resultados pueden verse influidos por ellas y no sabemos si es por eso o si no. Pero así es la investigación, a veces todo no se puede medir. Bueno, voy a quitar esto que estoy pintando en la pantalla. Ahora no sé quitarlo, vaya. Ahora, un segundo, voy a borrarlo. Ya, vale, ya lo tenemos. Bien, y en los estudios observacionales analíticos podemos encontrar también dos subtipos: estudios prospectivos o estudios de cohorte. En estos los participantes se seleccionan por tener un factor interesante para el estudio, o estudios retrospectivos de casos y controles. En este caso, los participantes se seleccionan por tener un trastorno que pueda ser interesante para el estudio. En los otros se seleccionaba en los prospectivos o de cohortes por tener un factor, y en los retrospectivos de casos y controles por tener algún tipo de patología previa. Vivian, las variables extrañas no son lo mismo que las variables intervinientes, porque al final creo que te refieres a variable independiente y variable dependiente. Pero las variables extrañas son variables que pueden influir en el resultado que no podemos controlar. Por ejemplo, imaginaros que yo estoy midiendo cómo se relaciona la realización de una prueba de esfuerzo corriendo por una cinta de correr con aumentando la intensidad, variable independiente, con la tensión arterial, variable dependiente. En un laboratorio meto a la persona a correr en una cinta. Puedo controlar la temperatura, puedo controlar si ha comido por la mañana porque lo puedo citar, incluso lo puedo dejar durmiendo en el laboratorio. Pero hay variables extrañas que no puedo controlar, como la motivación de la persona, ¿no? ¿Sería la motivación en ese caso una variable extraña? Sí. ¿Qué más variables extrañas habría? La atención, la concentración, yo no las puedo controlar. ¿Eso va a afectar a cómo corre? Claro. Y no lo puedo controlar, son variables extrañas. Dependiendo del estudio puede haber una variable extraña u otra. Depende de lo que quiera hacer. Las emociones que tenga la persona tampoco las podemos controlar, en ese caso. Podemos controlar su nivel de condición física, lo podemos seleccionar, ¿no? Puedo buscar una persona más entrenada, menos entrenada, con el pelo negro, rubio, con un color de piel, ¿no? Todo eso lo puedo elegir, lo puedo buscar, pero nunca puedo controlar su motivación. ¿Y si no tiene ganas de correr? Se supone que sí, porque viene a hacer el experimento, pero el grado de motivación nunca lo voy a poder controlar. Ni el tipo, ni la atención, ni el estado de activación. Bueno, la activación la puedo controlar, la puedo medir. Pero siempre hay algo que no puedo controlar. Y ese algo son las variables extrañas. Oye, no, ¿cómo vas a hacer este estudio? Si imaginaros que hago un estudio en el que... Ahora voy a cambiar de tercio. Voy a examinar
la percepción de la seguridad en el uso de Uber en las ciudades. Y ahora me diréis, pero tienes que medir la covariación por género. Va a haber diferencias de covariación. Acordaros que antes también hablamos de covariables, ¿no? Oye, pero tienes que medir el género porque puede haber diferencias en la percepción de hombres y mujeres, porque hay estereotipos machistas. Vale, vamos a añadir este tipo de variables como covariables. ¿Las podemos medir? Sí. Pero muchas veces hay variables en las investigaciones que no podemos medir. Y esas serían las variables extrañas. Especialmente en estudios experimentales, porque en los estudios observacionales ya sabemos pues que hay variables que se nos escapan. Imaginaros, me están pidiendo un ejemplo de un estudio retrospectivo. Imaginaros que para un estudio quiero observar cómo se comportan en el aula alumnos con trastorno del espectro autista. Ahí selecciono a personas que ya tienen un trastorno, con lo cual un estudio retrospectivo de casos y controles. ¿Más dudas? Me alegro de que os llevéis bien. Veo que estáis poniendo por el chat de dónde sois, pero por favor, no utilicéis el chat para eso porque si no se nos solapa con las dudas importantes. Me alegro de que haya buena vibra, ¿no? Como dicen, buena onda, como decís por Latinoamérica, pero por favor utilizad el chat para preguntas importantes de lo que se está explicando. Veo que alguien tiene un micrófono abierto, voy a cerrarlo. Si alguien tiene dudas, que levante la mano, ¿vale? Voy a cerrar el micrófono de la persona que lo tiene abierto, si no me equivoco. Ay, perdón, que es que si no va a ser difícil que podamos estar concentrados en la sesión. Un segundito, a ver si encontramos a la persona que lo tiene encendido. Ah, silenciar todo, vale, ya está. Solucionado. Problem solved. Bueno, vale. Y ahora volvemos a los estudios experimentales y cuasi experimentales de nuevo. Vamos a volver a verlo, más tranquilamente. Al final, los diseños experimentales son los de laboratorio. Muchas veces se utilizan para testar tratamientos, fármacos. Al final se busca establecer relaciones causa-efecto entre variables. Se manipula la variable independiente para conocer cómo influye en la dependiente. Tomarte una pastilla para el dolor de cabeza, ¿qué compuesto, cómo se llama el compuesto que lleva las pastillas para el dolor de cabeza? No lo sé, no soy farmacéutico, perdonadme. Variable independiente y la dependiente el dolor de cabeza, por ejemplo. Ibuprofeno, gracias, Paola. Cuando testamos los tratamientos en un laboratorio, hablamos de diseños experimentales 100%. Controlamos las variables extrañas. Y a veces, pues queremos elegir distintos tipos de tratamiento y para eso establecemos un diseño experimental en el que controlamos las variables extrañas, pues para ver cómo influyen en la variable dependiente. Manipulo la variable dependiente para ver cómo influye en la dependiente controlando las variables extrañas. Típicos estudios de laboratorio. Y muchas veces se utilizan estos estudios, como decía, para terapias, tratamientos, fármacos. Y la variable dependiente es aquella que queremos modificar, mejorar.
Dice ejemplo, el diagnóstico, la sintomatología, el funcionamiento, el rendimiento académico, la calidad de vida. Como hemos dicho, las variables extrañas, aquellas que queremos controlar, porque pueden afectar al resultado. El terapeuta, a veces, una variable extraña puede ser el mismo terapeuta. Si el terapeuta conoce los objetivos de la investigación o es el propio investigador, hay que producir un cegado, porque las expectativas del terapeuta pueden también ser una variable extraña, por ejemplo. Pero eso lo podemos controlar. En un estudio experimental lo podemos controlar. En un cuasi experimental no. En un diseño observacional no. Imaginaros que quiero examinar la concentración de alumnos de primaria en el aula. Ah, pero es que esto puede estar influido por la relación con sus padres, si han discutido con sus padres, por la personalidad de los padres, por el nivel económico. ¿Vale? Pues son variables extrañas que no las podemos controlar todas. Es un diseño observacional. Bien, caracterización de los diseños experimentales. Manipulación de la variable independiente, creo que ha quedado más claro que el agua. Control de variables extrañas, con lo cual son dos características indispensables para decir que el diseño es experimental. Los clásicos estudios, como decíamos, de laboratorio. Y luego están los diseños experimentales con grupo control y experimental. Este tipo de estudios nos permiten conocer cuán efectivo es el tratamiento. Aquí en el ejemplo aparece el grupo experimental que toma el tratamiento y el grupo control que toma un placebo. Con lo cual, pues es una forma de saber cuán efectivo es el tratamiento. Luego se establecen medidas pre-tratamiento y medidas post-tratamiento. ¿Para qué? Para saber el efecto. Si no mido al principio y no mido al final, pues no sé cómo funciona la intervención en el tratamiento. Y muchas veces, pues también se asegura la equivalencia entre grupos para conocer, para controlar posibles efectos del tamaño de la muestra. Se empareja a los participantes por algún tipo de variable relevante. Se evalúa la magnitud del cambio, porque a veces dices, sí, ha habido un cambio, pero es muy pequeño. Y si es muy pequeño, pues igual no merece la pena el tratamiento. Y evaluar la adherencia al tratamiento. A veces falta adherencia. Y eso, pues también puede ser un problema. Y aquí habla del grupo control. Al final sirve para ver si los cambios se han producido por el tratamiento o no por el paso del tiempo, no por las expectativas, no por el contacto con el terapeuta. Dice, para que un grupo control sea comparable es necesario que sea equivalente al grupo experimental o de estudio, misma edad, género, diagnóstico, etc. Veo que hay una pregunta. Adelante, Fiorella. Muy bien, muchas gracias, doctor Higinio. Sí, tengo una consulta. Mire, le comento, en el 2022 realizamos una postulación de un proyecto de investigación a lo que es el FONDECIT, al CONCITE, que es el máximo organismo de investigación en el Perú. Y bueno, salió seleccionado. La propuesta era, digamos, capacitar a docentes del nivel primario de toda una región de Lambayeque sobre competencias digitales mediante un MOOC, aplicando la metodología Flippy Claro o llamada también en español aula invertida. Bueno, empezó el proyecto a desarrollarse y luego del desarrollo
encontramos que había muchas variables intervinientes que quizás al inicio de la investigación no lo contemplamos, como por ejemplo el tema de la edad de los participantes. Eran, digamos, docentes que iban de los 26 años hasta los 61 años aproximadamente. Era un grupo muy diverso en cuanto a edad, eran más maestras que maestros, o sea, el sexo eran más mujeres que varones. Y luego también encontramos otra variable interviniente que tampoco contemplamos, que fue el tema de la zona donde trabajaban. Por ejemplo, unos trabajaban en zona urbana, que tenían acceso a tecnología, a la internet, mientras que había un docente, digamos, un 30% de docentes que participaban que trabajaban en zonas rurales, zonas alejadas, que en muchos casos no había fluido eléctrico, no había internet, no tenían acceso a computadora, estaban desprovistos de tecnología. Bueno, terminamos de trabajar la aplicación del curso de capacitación en competencias digitales por 3 meses y encontramos que esas variables, digamos, intervinientes, tuvieron cierta preponderancia en los resultados. Tal es así que encontramos que la mayoría de los que salieron aprobados fueron docentes de zonas urbanas y un porcentaje bastante mínimo que fue en zona rural y hicimos algunas entrevistas de manera aleatoria a este grupo pequeñito de docentes de zona rural y encontramos que, digamos, el 90% de este grupo pequeño eran docentes que fluctuaban edades de 21 hasta 35 años. Luego eran maestras que iban y venían a la zona urbana, o sea, se desplazaban, porque hay profesores que trabajan en zonas rurales, pero bajan cada 3 meses o cada 6 meses a la zona urbana. En cambio, estas profesoras, por su edad, más jóvenes, podían ir y venir de la zona rural a la zona urbana. Entonces, ahí podemos identificar variables intrínsecas como la edad, en el caso también de, digamos, la zona que podían trasladarse la tecnología, fue otra variable interviniente, y eso ha generado pues que puedan aprobar el MOOC que duró 3 meses. En esa línea va la pregunta. ¿Cómo, digamos, cuando vamos a postular a un nuevo proyecto nuevamente en este caso, Prociencia con CITEC, nuevamente vamos a postular, dados los resultados que han sido muy positivos? Queremos consultarle a usted como experto en este tema de investigación cuantitativa. ¿Qué nos sugiere, qué tipo de instrumentos a priori podríamos, digamos, implementar en un proyecto de investigación cuando queremos trabajar, digamos, alguna intervención donde tenemos un grupo control y un grupo experimental? ¿Conoce A algunos ver, instrumentos, algo que nos pueda ayudar a identificar esas variables, digamos, A ver, las bien? variables las podéis identificar haciendo un piloto también, hablando, sí, utilizando, por ejemplo, una entrevista con los docentes primero. Vale, Podéis utilizar la entrevista semiestructurada para ya, poder identificar esas posibles variables y luego utilizar instrumentos que estén validados y que se utilicen en un contexto internacional, que tengan una fiabilidad y validez adecuada, que hayan sido validados en algún tipo de publicación científica, que reporten sus cargas factoriales, su validación externa, su también alfa de Cronbach, coeficiente omega, como comentaba al principio. ya. Buen dato, son aspectos relevantes, ¿no? Que Se se puede podrían hacer mencionar. una pequeña investigación piloto o Ujú. hacer entrevistas también, algo de cualitativa también antes de hacer el quanti. El trabajo quanti de la intervención se puede hacer un quali primero para detectar posibles variables que puedan covariar los resultados. Correcto, correcto. Me parece bien, me parece bien. Tomando nota. Muchas gracias, doctor Higinio. Muy bien, gracias. Bien, pues continuamos. Dentro del grupo control podemos encontrar distintas opciones para este tipo de grupo, valga la redundancia. Puede haber un grupo que no realice el tratamiento. También puede haber un grupo de lista de espera.
que lo que hace es corregir las expectativas de cambio, un grupo que hace la intervención en otro momento, un grupo pues que toma un placebo, un grupo que toma un tratamiento alternativo. Imaginaros que estoy dando a los niños una aspirina o un ibuprofeno al grupo experimental todas las clases. Y otro grupo, en vez de un ibuprofeno, va a tomarse una pastilla pero que no lleva nada. Eso sería un placebo. ¿Vale, Roberto Javier? Bien. Y aquí tenemos algunas técnicas de control de las variables extrañas. Aleatorización, que sería la asignación aleatoria de los participantes en grupos. Esto ayuda a que los grupos sean más heterogéneos también. El ciego, como hemos dicho, a veces las expectativas del investigador, utilizar, contratar a otra persona distinta al investigador, puede ayudar para que no contamine el resultado. Que las personas que analizan los datos, pues tampoco sepan de qué iba la intervención, por ejemplo, el cegado. Bien, utilizar una distribución homogénea en los grupos de estudio para emplear el bloqueo de variables, intentar así controlar las variables extrañas. Luego el emparejamiento, agrupar los grupos, el control experimental, asignando a miembros pues con características similares en cada grupo, para así intentar que sean lo más parecidos posible. Luego también hay que evaluar el posible efecto de las muertes experimentales en los resultados. Este tipo de técnicas hay que utilizarlas en función de lo que nos interese en nuestro estudio. Hay que personalizarlas al estudio que vayáis a llevar a cabo. Si creéis que esas variables extrañas pueden influir, pues tendréis que utilizar este tipo de estrategias para controlar las variables extrañas. El placebo que he puesto de ejemplo, eh, podéis pensar en otro tipo de estrategia. Placebo. Ah, te refieres, Lu, en personas con problemas de salud. De ética no puedo hablaros, pero a veces cuando hay que investigar, como cuando estaban con la vacuna del coronavirus, pues también hay que probar en personas, si no, hay investigaciones que el tema ético, pues lo abordan como pueden. Eso ya os lo digo. Porque a veces tu investigación implica que tú pruebes, entonces pues no hay mucho más y esos cortapisas, flecos éticos, hay que intentar pues saltar, tampoco saltarlos, abordarlos de la mejor manera posible, pero a veces es difícil. Bien, y luego tenemos algunas posibles amenazas a la validez a la hora de realizar un estudio. Por ejemplo, la validez interna. Grado en que un experimento excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, grado en que ciertamente la manipulación de la variable independiente es responsable de los cambios en la variable dependiente. A veces, pues, como hemos dicho, para aumentar esa validez interna, pues necesitamos controlar al máximo las variables extrañas o las covariables, dependiendo del tipo de estudio. En el caso de los experimentales, pues variables extrañas. Ya sabéis que cualquier tipo de estudio en el que una variable extraña o una variable que no sea la variable independiente influya en los resultados, pues va a afectar a este tipo de validez interna. No puede ser que tú digas, oye, no, es que estos resultados se han obtenido pues porque se han obtenido. No, oye, tienes que asegurarte de que realmente el efecto es porque la variable interna influye en la dependiente, la variable independiente, perdón, influye en la dependiente. Bien, fortalezas de este tipo de diseño, el uso de la aleatorización. Eso siempre, el muestreo aleatorio ayuda a darle fuerza a los resultados. Cegar los evaluadores también va a ayudar.
Y utilizar siempre a las mismas personas para la intervención también puede darle mucha validez metodológica al estudio. Luego es que, claro, tú cuando realizas un estudio de este tipo, hay muchos instrumentos para evaluar la calidad metodológica de la investigación. No sé si alguien los conoce. Mucho cuidado, que hay muchísimos factores que van a influir. Ojo, ojo. Entonces, pues, luego a la hora de realizar un estudio de este tipo, un evaluador, pues va a intentar ser muy purista con lo que se ha hecho. Entonces, pues, hay que intentar controlar los detalles al máximo. Y si no puedo controlar todos los detalles, pues los meto en las limitaciones. Pongo que son una limitación y no pasa nada. A veces no se puede controlar todo, pero hay que ser honesto con uno mismo a la hora de realizar una investigación. Aquí tenéis ejemplos de estudios, de limitaciones. Bien, tenemos una pregunta. Adelante, Darwin. ¿Cómo le va, mi estimado doctor? Muchas gracias por darme la palabra. Buenas tardes con todos. Una consulta en el sentido de el modelo en función de si bloqueo o si desarrollo actividades un poco estadísticas, más bien va mi pregunta. Pongo el escenario en donde se ha hecho un proceso investigativo de la producción de una bebida alcohólica. En ese sentido, se quiere hacer las cataciones a un panel de personas semi-entrenadas y se les desarrolla encuestas. En estas encuestas hay el factor de estudio que serían las diferentes calificaciones en base a color, olor, sabor, aceptabilidad y se tiene tratamientos que difieren en cierta variable de gasificación. Entonces yo tengo estos tratamientos de diferentes sabores, con diferentes concentraciones de gas y tengo un panel semi-entrenado. Mi pregunta, en ese aspecto, ¿es prudente bloquear a cada panelista para poder tener un resultado del mejor tratamiento con cada atributo? ¿O debo yo de cada atributo estudiar cuál es el mejor en sentido de lo que sería olor, color, sabor y aceptabilidad? Bueno, Darwin, pues decirte que a bote pronto necesito leer bien lo que quería hacer la investigación, saber, necesitaría media hora por lo menos para leerme bien el proyecto que tenéis y poder decirte cómo pues, bloquear posibles variables extrañas, cegar también o cegar algún tipo de evaluador que utilicéis. Eh, Así a bote pronto es muy difícil responderte, pero lo que tienes que hacer es pensar qué posibles variables extrañas va a haber en el experimento e intentar pues controlar que no afecten a la validez interna, que es lo que decíamos. No te puedo decir mucho más porque es que en una pregunta y ahora a bote pronto no puedo ponerme a evaluar tu estudio, pero realmente es lo que te comento. Lamento no poder darte mucha más luz, pero necesitaría sentarme y leer, pensar bien cómo voy a hacer el procedimiento para ver qué variables extrañas pueden influir en lo que queréis evaluar en ese momento. Muchas gracias, doctor. Ahora mismo a bote pronto no te puedo contestar porque no necesitaría parar la clase, que me pasara el proyecto, poder leerlo y darte mi evaluación. Pero ahora mismo no puedo. Porque luego son muchas cosas. Cuando uno va a ponerse a hacer una investigación y evalúa posibles variables extrañas, pues depende del tipo de investigación que quiera hacer. Si estás muy familiarizado con ella, probablemente ya lo sepas. Yo, por ejemplo, ahora quiero hacer una intervención educativa con menores y he justificado uno de los gastos del proyecto porque las personas que van a hacer la intervención tienen que ser diferentes de los investigadores, por lo que estamos comentando, ¿no? Puede ser que las expectativas del investigador influyan en los resultados. Entonces,
a veces pues depende mucho del tipo de investigación que hagas, los materiales que utilices, el tipo de personas que participen. Hay que conocer muy bien la investigación desde dentro que se va a hacer para tener muy claro cuáles son esas variables que hay que controlar. Bien, luego tenemos los diseños cuasi experimentales en los que no se puede controlar esas variables extrañas. No se pueden controlar, con lo cual se manipula la variable independiente, pero no se pueden controlar todas las variables extrañas y lo que sí que se gana en estos estudios es que se realizan en su contexto natural. Nosotros hemos hecho una intervención de descanso activo en una clase, en un colegio, hemos manipulado la variable independiente, que es el tipo de descanso, para ver cómo eso influía en el estado afectivo y en la motivación de los alumnos en clase. Es decir, hemos manipulado esa variable independiente en un contexto natural y es un estudio cuasi experimental. Bien, y bueno, muchas veces no tiene por qué haber un grupo control, no hay aleatorización, porque no se puede hacer. Y eso pues, nos ratifica que es un diseño cuasi experimental. Se toman medidas pre-test, medidas post-test, para saber si realmente, como decíamos, el cambio es producido por la intervención en el diseño cuasi experimental o si es producido meramente por el paso del tiempo. ¿Qué pasa? Pues que, como decíamos, hay variables que no se pueden controlar. La relación que los padres tengan con su hijo, si los niños han comido mejor o peor antes de ir a clase, son variables extrañas. Entonces, pues, pero es verdad que ganamos en validez ecológica del estudio. Y como decíamos, lo ideal es tomar medidas pre-test y medidas post-test y después realizar la intervención para ver realmente los cambios. Bien, al final se busca saber si el programa de tratamiento es efectivo, si realmente lo que se ha hecho ha provocado los cambios en la variable dependiente. Y estos estudios, pues también nos pueden dar luz sobre, pues, cuáles son los mecanismos del cambio, qué componentes del tratamiento son efectivos, cuáles no, qué factores afectan al cambio. Podemos ver posibles covariaciones, la edad, el género, la gravedad del problema, otras patologías. El diseño cuasi experimental nos da aplicabilidad ecológica porque al final se realiza en el contexto real. No es lo mismo que yo mida una cosa en un laboratorio que en un colegio. El laboratorio puede ser un contexto irreal, con mucho control de variables extrañas, un contexto perfecto, en el que todo está perfecto, todas las variables se controlan, pero medir las variables en su contexto natural pues también tiene ventajas. Se gana validez ecológica. Bien, y bueno, la efectividad del tratamiento puede valorarse de diferentes formas. Diferencia entre la puntuación del pretest post-test, diferencia entre el grupo experimental y control tras la intervención, y diferencia entre el cambio del grupo experimental y el control, interacción. Para esto podemos utilizar una prueba de ANOVA, una TD-Student para muestras relacionadas que ahora comentaremos en la segunda parte de la clase. Y luego, para ver si realmente ha habido cambios, se utiliza lo que se llama significación estadística, para decir en qué diferencia, la diferencia observada entre dos medias, en este caso no es solamente, no es debida al azar, sino porque realmente ha habido un cambio. Ha habido un factor en la intervención que ha provocado un cambio en ese grupo. Para eso utilizamos la significación estadística. Bien, pero muchas veces ese dato no nos dice si realmente el cambio ha sido lo suficientemente grande. Puede que hayamos tenido un cambio, pero que el cambio sea muy pequeño.
Para eso utilizamos la D de Cohen o tamaño del efecto, también la G de Etches o la eta cuadrado R cuadrado. Este tipo de estadísticos nos dicen cuán efectivo ha sido el tratamiento en la magnitud de los cambios observados. Bien, y a veces pues un cambio pequeño puede ser muy importante si no tenemos ningún tipo de tratamiento o a veces puede ser insignificante porque ya hay un tratamiento que provoca un cambio mayor. Entonces pues también hay que evaluar realmente si las diferencias son clínicamente relevantes. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de análisis de datos. Si os parece, dejamos 5 minutos de descanso, que vamos bien de tiempo medianamente, y luego ya continuamos con la sesión. ¿Os parece? Creo que vendrá bien para descansar, levantar las piernas, levantarse un poco, moverse. 5 minutos de descanso, ¿vale? Enseguida volvemos.
Bueno, continuamos con la parte de análisis de datos. Si todo el mundo está ya de vuelta, estamos ya por aquí. Todo el mundo está de vuelta. Último empujón. Hoy clase densa. Y ahora viene la parte estrella de la sesión. No pretendo que nadie se aprenda los análisis de memoria, no, ni mucho menos. Pero sí que los conozcáis, que os suenen, que luego si alguien quiere hacer una investigación, pues pueda indagar más sobre el análisis que se ha explicado y que pueda realizarlo. ¿Por qué no? Pues está todo el mundo preparado. Después de dar un paseo y un trago de agua, vamos a por ello. Al final, pues con el análisis de datos, pues damos respuesta a muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo, describir los sucesos, estadística descriptiva, describir las características de los datos que vamos a analizar a posteriori, por ejemplo, o extraer conclusiones utilizando la estadística inferencial, contrastando nuestra hipótesis de partida, como decíamos al principio, ¿no? Yo hago un estudio, contrasto una hipótesis y genero un conocimiento, ¿no? Bien. Y bueno, no sé si conocéis la curva de normalidad. Al final, pues hay dos regiones críticas para contrastar una hipótesis. Para esto, la significación tiene que ser inferior a 0,05. Muchas veces, en algunos dominios se recomienda que sea incluso inferior a 0,01 para que todavía sea más significativo. Y es verdad, pues que también en algunos estudios, si se miden muchas variables al mismo tiempo, pues se hacen ciertas correcciones del nivel de significación, porque cuantas más variables mido, más posibilidades hay de que sea alguna significativa. Y se utilizan ciertas correcciones, como por ejemplo la de Bonferroni, para calcular el nivel de significación que se adecua al número de variables que yo mido. No sé si a alguien le suena. Bien, al final, si el valor de P se sitúa inferior a 0,05, pues esto nos llevará a la decisión de rechazar la hipótesis nula, con lo cual, pues sí que ha habido un efecto en el tratamiento o en la investigación o en los datos que estamos comparando. Bien, y dentro de las variables, pues podemos encontrar distintos tipos. Variables categóricas, que se describen mediante frecuencias, proporciones. Variables cuantitativas, que se describen mediante media y varianzas. Y las variables ordinales, que se describen a través de medianas, rangos, aunque en ocasiones suelen tratarse como categóricas o como cuantitativas en función del número de niveles que tenga esta variable. Al final, una variable ordinal, cuanto más grande, pues más arriba estará en la escala ordinal, ¿no? Cuanto más pequeña, pues más abajo. Entonces se ordena en función del tamaño, ¿no? Pero dependerá del número de niveles que presente la variable. Y cuando queremos comparar proporciones, utilizando pues variables dicotómicas, sí o no, por ejemplo, o simplemente proporciones, utilizamos la prueba de chi cuadrado y la de Mannheim. Cuando queremos comparar medias, utilizamos la TD-Student o las pruebas de ANOVA. Eso siempre y cuando la TD-Student y la ANOVA, la muestra siga una distribución normal. Porque a veces lo que ocurre es que la distribución de la muestra
de las puntuaciones de las variables que observamos no siguen una distribución normal, con lo cual tenemos que utilizar estadísticos no paramétricos. ¿Qué pasa? Pues que a veces la muestra es tan pequeña que no puede seguir una distribución normal y para ello utilizamos la U de Mann-Whitney, la prueba de Wilcoxon y cuando queremos conocer la relación entre variables, utilizamos la correlación, que muchas revistas ya, la mayoría, el 90% de ellas dicen que se queda corta, las ecuaciones estructurales o las regresiones. Bien, cuando queremos conocer variables categóricas, sí o no, utilizamos la prueba de chi cuadrado de Pearson para relacionarlas. Para compararlas, tenemos la prueba de Mann-Nemar, tanto para dicotómicas como politómicas. Cuando queremos comparar una variable categórica y una cuantitativa, tenemos la t-student para muestras independientes o cuando la variable categórica tiene más de dos niveles, el ANOVA unifactorial. Cuando queremos examinar dos variables cuantitativas, tenemos la correlación de Pearson y cuando queremos comparar, tenemos la t-student para muestras relacionadas. Luego, cuando queremos examinar una variable categórica y varias variables cuantitativas, tenemos la ANOVA de dos factores con medida repetida en uno. Una variable cuantitativa y varias categóricas, tenemos la ANOVA multifactorial. Varias variables cuantitativas, tenemos el análisis de regresión múltiple, el ANOVA de medidas repetidas. Esta tabla os recomiendo que os la tatuéis, perdonadme, porque ahora diréis, ¿pero qué está diciendo? Pero cuando acabe la clase os va a ordenar mucho la idea. Vamos a explicar poco a poco lo que dice en esta tabla. Prueba chi cuadrado. ¿Qué buscamos? Comparar proporciones no relacionadas. Si dos variables categóricas están relacionadas. Por ejemplo, la proporción de fumadores, ¿soy fumador? ¿Sí o no? ¿Es distinta entre hombres y mujeres? Hombre, mujer. Sexo. El género es una construcción social. La presencia de un trastorno de alimentación se relaciona con haber practicado gimnasia rítmica. Trastorno de alimentación, sí o no. Practicado gimnasia rítmica, sí o no. Asistir a clases se relaciona con aprobar la asignatura. Asistir a clases, sí o no. Aprobar, sí o no. Dos variables categóricas, dos opciones, porcentaje. Y aquí tenéis un ejemplo de tabla de contingencia en este tipo de estadístico chi cuadrado. Vemos el porcentaje y luego, para saber si esas diferencias son fruto del azar o no, pues también podemos examinar si hay diferencias estadísticamente significativas en los grupos que estoy comparando. Aquí tenéis la significación. En este caso, en este ejemplo, es inferior a 0,05, con lo cual sí que hay diferencias estadísticamente significativas. Dice, en las personas sin obesidad infantil, el porcentaje de personas que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria es del 48%. Y sí que hay diferencias significativas. Versus personas con obesidad, personas sin obesidad. Las personas con obesidad lo desarrolla el 65%, el TCA. En personas sin obesidad infantil este porcentaje es del 48%. Es decir, si sufre obesidad infantil, hay diferencias significativas y es más probable que tenga un TCA. Por ejemplo. ¿Se entiende? Las diapositivas las tenéis colgadas ya, dentro del campus. Asistir a clase y aprobar. Asistir a clase sí o no, aprobar sí o no. Aquí tenéis el porcentaje
personas que tienen el trastorno de la conducta alimentaria y no tienen obesidad infantil, 47. Personas que sí que la... perdón, personas que no tienen obesidad infantil, 47. Personas que sí que la tienen, 35, ¿vale? Aquí tenéis los distintos porcentajes. Y luego, aquí tenéis la significación y podéis comprobar si realmente hay diferencias estadísticamente significativas. Bien. Y luego la prueba de Mannemar, que realmente, pues, sirve para prácticamente lo mismo que la prueba de chi cuadrado, pero son variables categóricas con más opciones, alguna de ellas. La proporción de adolescentes que fuman en un colegio es igual o menor después de una campaña de prevención de tabaquismo. También la podemos utilizar para conocer los efectos de una intervención. La proporción de personas que cumplen un criterio diagnóstico de depresión mayor es igual o menor tras una terapia psicológica. Es una misma muestra la proporción de personas, perdón, en una misma muestra la proporción de personas que consumen tabaco es igual o menor que la proporción de personas que consumen alcohol. Aquí tenéis un ejemplo parecido al anterior. Aparecen los porcentajes también. Y luego hay que ver lo mismo, la significación estadística, se diferencias significativas, depresión antes del tratamiento, depresión después, sí o no. Pues sí hay diferencias significativas. Vemos que el 37% de las personas antes de la terapia presentan depresión y después de la terapia solamente el 25%. Con lo cual la terapia es efectiva. ¿Cómo lo vemos? Bien. Seguimos. Y ahora tenemos la T-Student para muestras independientes. Al final, lo que se busca es comparar una variable dicotómica, sí o no, hombres y mujeres, por ejemplo, y una variable cuantitativa, número de cigarrillos. Ejemplo, el número de cigarrillos fumados es distinto entre hombres y mujeres. La puntuación en una escala de presión se relaciona con el tipo de presión, mayor y distimia. Asistir a clase se relaciona con la nota en una asignatura. Nota, variable cuantitativa, del 0 al 10 en España, en otros países no lo sé. Asistir a clase sí o no. Dicotómica. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos las medias. El ejemplo del principio, el número de cigarrillos fumados es distinto entre hombres y mujeres. Tenemos mujer, varón. Tenemos la media del número de cigarrillos. Y aquí tenemos examinado si existen diferencias significativas. Vemos que sí que las existen, con lo cual los hombres fuman más que las mujeres. La media es de 9,2 y hay diferencias estadísticamente significativas ya que la P es inferior a 0,01. Y cuando queremos comprobar, esto siempre se hace al principio de las investigaciones, si las variables de nuestro estudio siguen una distribución normal, se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk. Ambas sirven para conocer si la muestra sigue una distribución normal. Aquí tenemos el ejemplo, estadísticos descriptivos, explorar. Aquí tenéis los comandos. Ya sabéis que en las diapositivas las tenéis colgadas, por cierto. Es un ejemplo de SPSS, lo sé, pero a lo mejor hay personas que utilizan Jamovi
o otro programa estadístico, no lo sé. Hay muchos. De momento, lo más importante es que conozcáis pues los análisis y luego ya cada uno que vea cómo los va a aplicar. Otros utilizarán R, perfecto. Hay niveles diferentes, como bien decís. Esto es un poco lo más básico para iniciar. Luego más adelante os explicaré algunos análisis con R, por si a alguien le interesa. Bueno, aquí tenéis el ejemplo para calcular la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Vemos si hay diferencias significativas. Vemos los grupos en los que se dividen las variables. Y si hay diferencias significativas, pues podemos decir que la muestra pues sigue una distribución normal. Bien, luego, cuando utilizamos pruebas no paramétricas y queremos conocer si existen diferencias en una variable cuantitativa y en una variable dicotómica, como en la prueba TD-Student, tenemos la prueba Human-Whitney, que es una prueba no paramétrica, que mide lo mismo que la TD-Student. Bien, y aquí tenéis un ejemplo. ¿El número de cigarrillos fumados es distinto antes y después de un curso sobre tabaquismo? Aquí viene el ejemplo de la prueba T para muestras relacionadas. Lo que hacemos es comparar la media pre, antes del tratamiento, y la media post, y ver si hay diferencias estadísticamente significativas. Vemos que sí que hay diferencias estadísticamente significativas, y vemos que la media pre es más alta que la media post, con lo cual el tratamiento es efectivo puesto que se ha minimizado el consumo de cigarrillos. Bien, y luego el equivalente de esta prueba es el Wilkinson no paramétrico. Pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos, dos muestras relacionadas. Emparejáis las variables, variable 1, pre, variable 2, post, por ejemplo, y ahí ya saldría el resultado. Básicamente es lo mismo, pero con otro tipo de estadística. Luego, cuando queremos comparar medias de más de dos grupos y evaluar si una variable categórica se asocia a una cuantitativa, imaginaros pues que queréis medir el número de cigarrillos fumados, número cuantitativa, es distinto entre adolescentes, adultos y personas mayores. Si yo quiero examinar eso, tres grupos, variable categórica y una cuantitativa, número de cigarrillos, tendré que utilizar la prueba ANOVA de un factor. Otro ejemplo, la puntuación en una escala de depresión, hay dos tipos de depresión, hemos dicho antes dos tipos, y ahora añade la depresión posparto, mayor, posparto y distimia, tres tipos. ¿Se relaciona con el tipo de depresión? El grado de asistencia a clase, nunca, a veces, frecuentemente y siempre, cuatro categorías, se relaciona con la nota en una asignatura. La nota en España va del 0 al 10, por ejemplo. Sería una variable cuantitativa. Bien, aquí tenéis un ejemplo de ANOVA de un factor. Vemos que hay diferencias estadísticamente significativas en los grupos y pues vemos que el grupo que obtiene mayores niveles serían las personas con depresión mayor. Presentan más depresión que las personas con depresión bipolar, con depresión postparto, y no encontramos diferencias, sin embargo, entre bipolar y postparto, por ejemplo.
Bien, y ahora vamos a la parte de presentación de resultados. En los informes estadísticos, pues siguiendo el formato APA, habrá gente que trabaje con otros formatos, ya me lo imagino. En APA, pues se utiliza el valor de la significación. P es inferior a 0,001, P es inferior a 0,01, P es inferior a 0,05 en el texto escrito. Luego, en las tablas, muchas veces se reporta la significación concreta, pero en el texto escrito no. Se pone 0,01, 0,01, 0,05. Es verdad que en otros formatos siempre se pone, como en Vancouver, la significación concreta, el dato concreto que salga. Bien, además, cuando yo comparo medias, como decíamos en la clase, se recomienda utilizar el tamaño del efecto para que se sepa la magnitud de las diferencias encontradas. Aquí tenéis un ejemplo de tabla que podéis utilizar en una investigación cuando comparéis medias para que ordenéis las distintas variables, si examináis la variable sexo, por ejemplo. Bien, aquí tenéis una tabla, un ejemplo de tabla de ANOVA, ¿vale? Por si a alguien le sirve. Hay otros programas, a ver, perdón, veo que hay gente hablando. Hay otros programas que son distintos a SPS, ya lo sé, pero son muy parecidos. Yo también utilizo Jamovi y básicamente es muy parecido. Estadística también, Stata, son muy parecidos. Entonces, son las mismas pruebas, cambian la interfaz, con lo cual al final hay que hacer lo mismo. Las tablas que estamos explicando también nos sirven, la conceptualización teórica de los análisis también nos sirve. Entonces, pues ya cada uno que lo adapte al programa que utilice. ¿Vale? Bien, aquí tenéis un ejemplo de regresión lineal, que es una prueba estadística que utilizamos para conocer la relación entre una variable o varias variables independientes y una variable dependiente. Podemos utilizar la regresión lineal. La verdad que te ayuda bastante. Como me dijeron algunas personas, Es otra opción. Luego también está la regresión logística binaria, que se utiliza, por ejemplo, si queremos conocer cómo el sexo, hombre-mujer, pues influye en una variable cuantitativa, como puede ser, eh, por ejemplo, como puede ser, perdón, voy a quitar el micrófono, alguien se lo ha dejado encendido. Imaginaros cómo el sexo puede influir. A ver, ahora, perdón. Imaginaros que el sexo puede influir en la motivación intrínseca y extrínseca de una persona a la hora de estudiar una asignatura. Queremos ver los efectos en función del sexo, la relación entre las variables y utilizamos la regresión logística binaria. Porque en la regresión lineal se examinan dos variables cuantitativas, pero aquí en la regresión logística binaria una variable es categórica dicotómica, como puede ser el sexo, como puede ser consumo de cigarrillos, sí o no, por ejemplo. Bien. Y luego hay otra técnica para la que se utiliza, ya no se puede utilizar SPSS, sí que se puede utilizar Jamovi, sí que se puede
utilizar Emplus, no sé si alguien utiliza Emplus, sí que se puede utilizar R, Lisrel, hay gente que utiliza Lisrel, y otro tipo de programas que utilizan código, Amos también, como son las ecuaciones estructurales, que se utilizan para conocer la relación entre las variables. Al igual que la regresión lineal, podemos utilizar las ecuaciones estructurales, al igual que podemos utilizar la correlación de Pearson. Las ecuaciones estructurales buscan conocer la relación entre variables. Simplemente cómo se relaciona una variable con la otra. Luego, hay otro análisis estadístico que nos ayudan a clasificar personas, como pueden ser los análisis de clúster y los análisis de perfiles latentes. No sé si a alguien le suena. Imaginaros que yo voy a medir la motivación intrínseca y los distintos subtipos de motivación extrínseca, regulación externa, regulación integrada, regulación identificada, introyectada y la amotivación. Imaginaros que quiero clasificar a todas las personas de esta clase en distintos tipos de motivación a través de un análisis de clúster o de perfiles latentes y ver cómo se relacionan esos distintos tipos de motivación con la atención que estáis prestando. Pues para eso utilizaría un análisis de clúster o un análisis de perfiles latentes. Al final, es otro paradigma de hacer investigación más parsimonioso. Son estadísticos multivariantes que en lugar de comparar puntuaciones distales entre variables, lo que hacen es clasificar a las personas entendiendo que hay varias variables que al mismo tiempo pueden coexistir, porque ahora mismo habrá personas que estén disfrutando del curso porque les guste, pero al mismo tiempo habrá personas que estén en el curso para obtener el diploma, motivación extrínseca, y habrá distintos tipos de motivación extrínseca que convivan con esa motivación intrínseca y habrá gente que esté haciendo el curso sin ganas y que esté motivada. Y esos distintos tipos de motivación pueden coexistir. Y si yo estoy entendiendo que los distintos tipos de motivación pueden coexistir, tengo que utilizar un análisis de clúster o un análisis de perfiles latentes para conocer en cuántos perfiles se clasifica mi muestra. Imaginaros que tengo un perfil que es alta motivación intrínseca, media regulación externa, baja regulación integrada, baja regulación introyectada, baja motivación. Imaginaros que hay otro perfil en clase que es media baja motivación intrínseca, alta regulación identificada, alta regulación introyectada, alta regulación externa y media amotivación. Imaginaros que la clase se clasifica en esos dos perfiles y que las 258 participantes os puedo clasificar en un perfil. Y en base a esos perfiles luego yo lo relaciono, esos dos perfiles, con la atención que estáis prestando. Imaginaros, ¿no? Que puedo medir la atención. Y veo que hay diferencias estadísticamente significativas en función del perfil en el que os situáis, por ejemplo, en la atención sostenida. Imaginaros que descubro que de repente los que tienen más motivación intrínseca tienen más atención sostenida. Y yo clasifico a las 258 personas que hay en la clase en dos tipos de perfiles con puntuaciones, diferentes en los distintos tipos de motivación. Pero para esto tenemos que asumir que los distintos tipos de motivación coexisten en una persona. Una persona al mismo tiempo puede estar motivada de varias formas. Si yo puedo examinar la motivación desde una perspectiva multivariante y clasificar de forma parsimoniosa a las 256 personas que ahora mismo hay en clase en perfiles, tengo que utilizar los clústeres o los perfiles latentes. Imaginaros que en un estudio de lesiones medimos
la fuerza en la musculatura rotadora externa. Imaginaros que hay 3 o 4 músculos del hombro y rotadores internos, otros 3 o 4 músculos, ¿no? En función de los niveles de fuerza de los 3 o 4 músculos, yo voy a establecer perfiles y cómo se relacionan esos perfiles de fuerza con una posible lesión. Pues para eso necesito utilizar los clústeres o los perfiles latentes. Aquí tenéis una investigación que yo he hecho en la que utilizamos los perfiles, en este caso los perfiles latentes, por si a alguien le interesa. Aquí tenéis un ejemplo de clúster, por si a alguien le interesa también. Y hasta aquí los análisis estadísticos que vamos a explicar en esta sesión. Ahora sí, preguntarme las dudas, preguntarme lo que queráis compartir. Son muchas técnicas estadísticas, lo sé. Creo que lo importante es que entendáis esta tabla, como os decía al principio, que os la llevéis tatuada, en la que se resumen los distintos análisis estadísticos, para que si queréis hacer una investigación de tipo cuantitativo, sepáis cuál es la prueba más interesante o que mejor se ajusta a vuestra metodología y objetivo. ¿Vale? Tatuaros esta tabla. ¿Dudas? Comentarios. Lamento no poder contestar a veces todas, porque hay que intentar que las dudas se ajusten, pues, al contenido para no hacer perder el tiempo al resto de compañeros. Si alguien quiere preguntar algo, no pasa nada. Ahora es buen momento, pero a veces no puedo contestar todas las dudas que surgen porque si no me despisto del hilo de la clase. Un análisis estadístico sin el uso de programas específicos. Ahora mismo puedes utilizar análisis descriptivos con el Excel, si es a eso a lo que te refieres, ¿vale? María Soledad dice, tengo dudas respecto a las muestras o número de observaciones. A veces en sí dan mensajes de número de observaciones. ¿Hay algunos estadísticos de corrección? ¿Te refieres en chi cuadrado? En chi cuadrado tenemos que utilizar dos variables dicotómicas. O una variable categórica puede utilizar. ¿Puede haber variables categóricas? Sí. Pero no puede utilizar variables cuantitativas. Puede utilizar variables categóricas. Si no utiliza variables categóricas, 100% que va a funcionar mal. Para variables que no sean solamente dicotómicas, es mejor utilizar la prueba de Mann-Neumann. Lo pone en la tabla esta de aquí. Para variables politómicas, mejor la de Mann-Neumann. Los análisis estadísticos son los mismos, Luz. Independientemente de la metodología, si un estudio, un diseño experimental, cuasi experimental, observacional, puede utilizar todos estos análisis estadísticos.
eh, lo que se hace muchas veces, pregunta que está haciendo Juan Pablo, se utiliza eh, lo que se llama Power Analysis para conocer cuál es la muestra mínima que tenemos que tomar. Es verdad que muchas veces, si estamos tomando muestras y no sabemos quién está contestando el cuestionario, hay algunos comités de ética, hay problemas éticos con lo que está diciendo este compañero, Juan Pablo. Si yo no sé quién es la persona que rellena el cuestionario, puede traerme problemas éticos y totalmente de acuerdo. Muchas revistas ya no publican investigaciones en los que se utilicen cuestionarios masivos en línea, porque no sabes quién lo está contestando. Respecto a los libros de metodología cuantitativa, pues depende de la disciplina. En UNIR hay algunos en la biblioteca. Si sois de educación hay un manual bastante bueno, escrito por Javier Tourón hace unos años, pero ya no sé de qué disciplina sois cada uno. Depende de la disciplina. ¿Dudas, comentarios, apreciaciones? Los modelos de mediación y moderación no lo he explicado. Eso ya es bastante más complejo. La mediación y moderación se puede hacer con programas como R, M+, otros programas de código, pero no se pueden hacer con SPSS, no se pueden hacer con Jamovi, con Stata y programas de este tipo, si no me equivoco, porque tampoco trabajo con todos los programas. Pero para modelos de moderación y mediación, R, M+, programas de código. Bueno, pues muchas gracias por atender, por asistir a la sesión. Sé que es una sesión muy densa, ya os lo comentaba que es difícil, pero la idea es que pues tengáis una imagen amplia de todo y que os sirva de cara a vuestro futuro para ver un poco, pues yo tengo este objetivo y quiero utilizar este tipo de técnica. Muchas gracias por asistir, ha sido un placer compartir estas dos sesiones con ustedes. Que os vaya muy bien el curso, que lo disfrutéis, que lo aprovechéis, que espero que sea una grata experiencia. Y, y nada, mucho ánimo, aprended como esponjas, que seguro que os gusta el curso y os resulta productivo. Que lo disfrutéis, que os vaya muy bien, mucha suerte en vuestro futuro investigador. Ha sido un placer, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.